Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, fogata de historias, crímenes reales de Halloween. Comenzamos. A ver, pónganse cómodos y apaguen las luces, por favor. Hoy estamos aquí solos, a oscuras, con la linterna de la verdad encendida. Si viniste buscando sustos de película, hoy no es esa la misión. Ya saben que en Perturbador hablamos de historias de terror protagonizadas por personas reales y no fantasmas. Aquí no vamos a invocar muertos ni a dramatizar el más allá. Nos vamos a meter en lo que realmente da miedo. La vida cotidiana cuando se vuelve monstruosa. Les hablo en tono bajo, como quien cuenta un secreto al oído en una fogata, porque esa es la atmósfera que quiero. Íntima, casi confesional. La idea es simple y peligrosa. Hoy vamos a narrar crímenes reales que ocurrieron en fechas de Halloween o Día de Muertos. Fechas donde la gente sale a disfrazarse, a recordar a los suyos, a ponerle flores y calaveras. Y en ese mismo escenario, en la misma noche, sucedieron hechos que no parecen de fiesta. No hay fantasmas aquí. No habrá fenómenos paranormales. Solo violencia humana, decisión humana, horror humano. Y sí, duele decirlo así. Lo que vas a oír no es ficción. En realidad, sí pasó. La dinámica será directa. Por cada bloque, escucharán dos historias, dos casos reales documentados, con nombres, fechas, testimonios y consecuencias. No vamos a endulzar nada. Cada historia tendrá su contexto. La noche, la celebración, la gente presente. La manera en que la festividad fue usada o interrumpida por la violencia. Quiero que piensen en la contraposición. La alegría y el horror coexistiendo en el mismo espacio. Vamos a examinar cómo la rutina de festejar puede convertirse en máscara, donde se oculta la agresión. Cómo una noche pensada para el encuentro puede ser la cubierta perfecta para un crimen. Aviso claro y sin rodeos. Lo que sigue contiene violencia y detalles que pueden herir susceptibilidades. Si esperas un relato censurado, mejor ni lo escuchen. Si eres sensible, ten cuidado. Pero también te pido esto. Escucha con la cabeza fría. No conviertas el asunto en sensacionalismo barato. Aquí no venimos a alimentar morbo. Venimos a entender cómo ocurren estas cosas, a aprender, a incomodarnos y a mirar la noche con otros ojos. Y sí, lo repito, no es ficción.
Así pasó. Empecemos entonces. Primero, una aclaración práctica. Cuando hablo de Halloween, incluyo la víspera de la festividad, las fiestas callejeras, los disfraces, el exceso de gente en la calle. Cuando digo Día de Muertos, me refiero a las celebraciones, las ofrendas, los panteones concurridos, lazos familiares y tradiciones que en México son patrimonios del dolor y del recuerdo. En ambos casos, la multitud es un factor. La oscuridad es una cómplice y la normalidad cotidiana, esa que creemos inofensiva, puede deshacerse en segundos. Hoy les voy a contar historias de cómo eso pasó. 2 relatos por bloque, cada uno con su carga de frustración, de tragedia, de decisiones que transformaron la celebración en tragedia. Respiren profundo y sostengan la linterna, que vamos con la primera historia. Voy a decirles algo que no es popular. Nos creemos inmunes por cultura. Creemos que las fechas sagradas nos salvan de la barbarie, que el ritual nos protege, que el recuerdo es más fuerte que la maldad. Pero la realidad es que la violencia no discrimina fechas ni tradiciones. Encuentra su lugar donde menos le esperas. Y es precisamente esa normalidad la que vuelve del crimen algo más frío y eficaz. Piensen en la noche. Máscaras, cuerpos, identidades, alcohol, distracción. Todo eso crea un terreno movedizo para la violencia. Al contar estos casos, quisiera que ustedes imaginen las escenas con cuidado. Música de fiesta, risas, gente que baila, luces que parpadean y al mismo tiempo una decisión, a veces planificada, a veces impulsiva, que convierte esa escena en un acto que nadie podrá olvidar. Esa es la contradicción que nos interesa, la cercanía entre la celebración y la tragedia. El motor de estas historias es simple y terrible. La agresión humana aprovechando un contexto de confianza e impunidad temporal. Y antes de que salte alguien a la primera conclusión fácil, no estoy diciendo que las festividades sean inherentemente peligrosas ni que la tradición nos condene. Estoy señalando que el anonimato de la multitud y la permisividad de la noche facilitan comportamientos que en otro contexto y luz del día nunca habrían ocurrido. La oscuridad cura vergüenzas, alivia censuras, anestesia la empatía y donde hay anestesia aparecen los abusos. Piensen en la máscara como una metáfora doble. Una, la literal, la que te pones para divertirte. Otra, la social, la que te pones para ocultar intenciones. Hoy exploraremos las dos. Vamos a ver cómo la máscara de fiesta protege la apariencia del agresor y cómo la máscara social disimula el peligro que acecha detrás de sonrisas conocidas. Porque muchas veces el atacante no es un extraño total, es alguien con quien te cruzaste en la avenida, con quien bailaste 2 canciones o a quien le ofreciste un trago. Hablemos también del alcohol. No lo demonizo por sistema, pero sí digo lo que pasa. El consumo reduce inhibiciones y altera juicios. En una noche donde además hay ruido, luces y gente dándose permiso para soltarse, las señales de peligro se vuelven mudas. Un empujón parece broma. Un acercamiento incómodo parece vacaciones.
Una agresión escondida entre carcajadas parece parte del juego. Y cuando el juego se rompe, suele romperse para una sola persona. En estas historias verán otro patrón: el tiempo que tardan las instituciones en reaccionar, las ambulancias que llegan tarde, las investigaciones que se enredan, las versiones que se contradicen. En la mayoría de los casos, la burocracia, la viralidad mediática, son dos engranajes que no encajan. Uno llega tarde y el otro devora la memoria. Por eso es importante documentar fechas, nombres, testimonios. No para alimentar la morbosidad, sino para que la verdad exista, para que no se borre por la ola de opiniones. También verán la dinámica de la culpabilización de la víctima. En estas noches, el discurso fácil es preguntar: ¿qué hacía ahí a esa hora? ¿O qué llevaba puesto? Es la lógica de siempre: convertir la agresión en excusa para la agresora. Y la vamos a desmontar sin piedad, porque la presencia en la calle, el disfraz o el consumo no son permisos para vulnerar a nadie. Punto. No hay excusa que valga. Ahora, un detalle técnico. Cuando narre, les diré los datos verificables: fechas, lugares, denuncias públicas. En otros momentos, haré una reconstrucción basada en testimonios y reportes periodísticos. Procuraré diferenciar lo que es declarado de lo que es inferido, porque cuando tratamos con hechos reales, el cuidado del lenguaje es esencial. No quiero sensacionalismo, quiero precisión y piel. Quiero que sientan el crujir de la realidad sin que se convierta en espectáculo. Y sí, traeré nombres, traeré voces, porque el horror necesita nombres para dejar de ser cifra. Un número es un titular. Un nombre es la geografía de una vida. Cuando digo un nombre, piensen en la persona detrás, no en la nota de prensa. Queremos que la indignación sea humana, no solo un rayo de furia momentáneo en redes. Antes de pasar a la primera historia, déjenme poner esto en claro. La intención no es asustar por asustar. La intención es abrir los ojos. Hay un propósito ético aquí: que la celebración no sea excusa ni protección para la violencia. Que las fiestas conserven su derecho a la alegría sin convertirse en tapadera de crímenes. Si por escuchar esto te sientes incómodo, es un buen síntoma. Significa que ese paisaje interior que antes ignorabas, ahora te mira. Y la incomodidad es el comienzo de la conciencia. Y ahora la advertencia técnica que repito porque me interesa. Algunos relatos contendrán descripciones de agresiones físicas, peleas, homicidios y escenarios muy, muy crudos. No son gratuitas. Cada detalle tiene que estar para explicar el cómo y el por qué. Si en algún punto sientes que es demasiado, respira, baja el volumen y vuelve cuando puedas procesarlo. Esta fogata no es para entretener a las almas sensibles sin contexto, es para darle luz a lo que a menudo se oculta. Voy a empezar con la primera historia y les pido que no salten a conclusiones hasta que expliquemos el contexto completo. Preguntas como ¿por qué no huyó? ¿O por qué no pidió ayuda? Serán abordadas con la rigurosidad que merecen. No hay respuestas fáciles ni castigos rápidos. Hay decisiones, fallas sociales, complicidades y consecuencias. Eso es lo que estudiaré con ustedes. Y una cosa más antes de comenzar. Mantengan la linterna en la mano, no para iluminar a los monstruos, porque los monstruos
no siempre son los que crees, sino para mirar al otro rostro humano con atención. A veces el verdadero espanto no viene de la criatura, viene de lo que el otro decidió hacer cuando nadie miraba. Ahora sí, con la respiración un poco más lenta, con el ánimo puesto y las subjetividades cerradas por un rato, vamos con la primera historia real, la que sucedió en la víspera de Halloween, donde la máscara literal convivió con la máscara del horror. Escuchen con cuidado. Se trata de entender, no de juzgar por impulso. Y la primera historia es el disfraz de la normalidad. Pongan atención. Esta noche no hay fantasmas ni casas encantadas. Solo nosotros, aquí, a oscuras, con la linterna de la verdad encendida. Porque esta vez no venimos a hablar de lo que se imagina, sino de lo que realmente pasó. De los horrores que no aparecen en películas sino en los noticieros. Los que no se esconden en cementerios, sino detrás de una sonrisa, de una broma o de un altar de flores. Y es que cada 31 de octubre y cada 2 de noviembre, el mundo entero se disfraza. Unos de monstruos, otros de santos. Unos para reír, otros para recordar. Pero algunos, los peores, usan el disfraz más peligroso, el de la normalidad. Y cuando se lo quitan, lo que queda no es terror de película, es miedo de verdad. Vamos a escuchar dos historias reales, dos tragedias ocurridas justo en esas fechas, donde el mundo se disfraza y la muerte camina sin que nadie lo note. Una en Halloween, en las calles frías de Nueva York. La otra en México, bajo el aroma de copal y flores de cempasúchil. Dos historias donde la muerte no llegó disfrazada, llegó puntual. Historia número 1. El asesinato de Carl Jackson. Halloween de 1998. Nueva York, el Bronx. Sábado 31 de octubre de 1998. Carl Jackson tenía 21 años. Era técnico informático. Tranquilo, reservado, sin vicios, sin enemigos. Esa noche no planeaba ir a ninguna fiesta. No llevaba máscara ni disfraz. Ni siquiera pensaba en Halloween. Solo salía a recoger a su novia después de una cena familiar. Era una noche cualquiera, o eso creía. Mientras conducía por el barrio del Bronx, un grupo de adolescentes jugaba a lo típico de Halloween: lanzar huevos a los autos. Una broma tradicional que cada año deja autos sucios y algunos sustos. Pero Carl no lo tomó como una broma. Cuando sintió el golpe de los huevos contra la carrocería, detuvo el coche, bajó la ventana y dijo algo que muchos hemos dicho cuando ya estamos hartos del desorden ajeno.
¿Por qué no crecen de una maldita vez y dejan de hacer estupideces? Y eso fue todo. Eso bastó. Los chicos lo miraron. Uno de ellos sacó una pistola y sin pensarlo disparó. El proyectil atravesó el parabrisas e impactó a Carl en la cabeza. Murió ahí mismo, frente al volante, con la mano aún en la palanca de velocidades, con la cena de su novia enfriándose en la mesa. Halloween, la noche de las bromas, se convirtió en su epitafio. El asesino tenía 17 años. Fue arrestado horas después, mientras seguía riendo con sus amigos. Dijo que no lo conocía, que solo se calentó porque lo regañaron. La noticia apenas ocupó unas líneas en los diarios locales. Un titular entre tantos: hombre asesinado por disputa de Halloween. Pero detrás de ese titular había una verdad más siniestra. La violencia no necesita máscara, solo una excusa. Cada año en Halloween se repiten casos similares. Disparos por dulces, peleas por bromas, casas incendiadas por accidente. Y nos reímos del miedo mientras lo alimentamos. Carl no fue el primero ni el último, pero su muerte dejó un mensaje brutal. Las noches más divertidas pueden convertirse en segundos en el escenario del horror más real. Y pienso, ¿cuántas veces hemos estado en el lugar equivocado, en el momento exacto en que alguien pierde el control? ¿Cuántas veces la tragedia nos ha rozado y ni siquiera nos dimos cuenta? La muerte no necesita buscarte cuando la imprudencia la invita a pasar. Halloween no siempre termina con dulces. A veces termina con un disparo. Y si lo piensas bien, quizás lo más aterrador de esa noche no son las máscaras. Es la gente que no las necesita para ser monstruos. Vamos con la historia número 2. El altar que ocultó un crimen. Puebla, México. Día de Muertos 2016. 2 de noviembre de 2016. San Martín Texmelucan, Puebla. El olor a copal flotaba en el aire y las calles estaban llenas de velas, flores y música. Era Día de Muertos. En la casa de Reina González, una mujer de 37 años, madre de 2 hijos, también había un altar. Un altar hermoso, con papel picado morado, veladoras y una fotografía. Pero nadie sabía que ese altar tenía algo más que ofrendas. Reina había vivido una relación tormentosa durante años con su pareja, Luis, un hombre celoso, agresivo, de esos que sonríen en público pero gritan cuando se cierra la puerta. Ese 1 de noviembre discutieron. Los vecinos escucharon golpes, pero pensaron que eran fuegos artificiales, música o preparativos de la fiesta. Nadie se metió. Al día siguiente, Luis fue visto colocando velas y flores dentro de la casa.
Dijo que estaba arreglando el altar, pero lo que realmente estaba haciendo era decorar el escenario de su crimen. Reina yacía muerta en la habitación, con golpes en el rostro y señales de estrangulamiento. Luis colocó su cuerpo entre las flores y velas. Le cubrió el rostro con un rebozo y siguió recibiendo visitas, fingiendo que todo estaba bien. Por horas, los vecinos entraron, ofrecieron pan, rezaron, encendieron velas, y nadie se dio cuenta de que la mujer a la que estaban honrando ya estaba muerta ahí mismo frente a ellos. Fue un familiar quien notó el olor, y cuando la policía entró, encontró el altar convertido en la escena del crimen. Luis había escapado. El altar, las flores y las velas sirvieron como disfraz para la muerte. Durante días las noticias repitieron la historia como un caso extraño, pero en realidad no lo era. Era tristemente común. La violencia disfrazada de amor. La costumbre que encubre el horror. La muerte visitando un hogar mexicano, justo el día en que la estábamos celebrando. El crimen de Reina se volvió símbolo de un tipo de terror que ya no sorprende, pero debería. El que ocurre dentro de casa, el que nadie ve, el que pasa al lado del altar. Y cada año, cuando el olor del copal vuelve a llenar las calles, me acuerdo de ella, de cómo en un país donde la muerte tiene fiesta, seguimos sin saber reconocer cuándo está demasiado cerca. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has pasado frente a una casa con velas y flores sin imaginar lo que puede haber detrás de la puerta? ¿Cuántas veces una tradición ha servido para ocultar lo que no queremos ver? El disfraz más aterrador no siempre lleva máscara. A veces huele a cempasúchil. Pero a ver, espérense tantito. Después de esto, hasta el aire se siente distinto, ¿no? Yo no sé ustedes, pero cuando escucho estas historias me acuerdo de esas noches en el rancho, cuando la fogata apenas alumbraba y uno sentía cualquier ruido y tenía esa sensación de que era una advertencia. Esa mezcla de miedo y fascinación que nos hace querer seguir escuchando, aunque sepamos que no vamos a dormir tranquilos. Y es que el verdadero terror no siempre está en lo sobrenatural. Está en lo cotidiano, en lo que parece inofensivo. Un huevo lanzado, una discusión doméstica, una ofrenda mal puesta y todo cambia. Así que antes de seguir, respira, porque lo que viene no será más ligero, solo más humano, más real, más perturbador. Porque esta noche no estamos jugando a asustarnos. Estamos recordando que el horror vive entre nosotros, sin máscara, sin advertencia, esperando su momento para mostrarse. Y aquí inicia el bloque número 2, cuando la fiesta se convierte en funeral. La linterna sigue encendida y las sombras ahora se sienten más pesadas. Ya no suena a fiesta, porque si algo nos ha dejado claro Halloween y el Día de Muertos también, es que hay gente que no necesita disfrazarse para dar miedo. El horror, cuando es real, no viene del más allá, viene del vecino, del amigo,
del novio, del tipo que sonríe mientras planea lo impensable. Esta noche seguimos caminando entre esas historias donde el disfraz fue la coartada perfecta. Casos reales, documentados, que muestran que cuando todo el mundo celebra, algunos aprovechan para matar. Historia número 3. El asesinato de los esposos Lisk. Halloween en Ohio, 2010. Marcia y William Liske eran una pareja tranquila que vivía en una casa de campo en Martin, Ohio. Llevaban años juntos disfrutando de una vida sencilla. El 31 de octubre de 2010, el día de Halloween, planeaban reunirse con sus hijos y nietos para celebrar, repartir dulces, ver películas de terror y cenar todos juntos. Pero nadie imaginaba que esa noche el monstruo estaba dentro de la familia. William había adoptado al hijo de Marcia, un joven llamado William B.J. Lisk. B.J. tenía un historial de problemas mentales y agresividad. Había estado internado en instituciones psiquiátricas y recientemente había mostrado señales de desequilibrio, paranoia, violencia y consumo de drogas. Sin embargo, como era Halloween, Marcia lo había invitado a pasar la noche con ellos. Es su familia, pensó. Solo será una cena más. Pero no lo fue. A la mañana siguiente, el 1 de noviembre, el hijo menor de Marcia, Derek, llegó a la casa para desayunar con sus padres. La puerta estaba entreabierta. Entró y lo primero que vio fue el cuerpo de su madre en el sofá, cubierta de sangre. En el piso, su padrastro yacía muerto con el cráneo destrozado. En el cuarto de su hermano adolescente también encontró un cuerpo sin vida, víctima de un disparo en la cabeza. La policía determinó que BJ había llegado la noche anterior después de la cena y había atacado a todos mientras dormían. Usó un martillo y una pistola calibre 22. El arma no era suya, la había tomado de la casa. Luego robó el auto de su padrastro y huyó. Fue detenido horas después, cubierto de sangre, durmiendo en el coche cerca de un parque. Cuando lo interrogaron, se mostró confuso, riendo sin sentido, asegurando que el diablo lo obligó. Lo más perturbador fue que la masacre ocurrió justo cuando los vecinos celebraban Halloween, lanzando cohetes, riendo, con música y disfraces. Nadie escuchó nada porque los gritos se confundían con los de la fiesta. Durante el juicio, los fiscales descubrieron el crimen como una película de terror vívida. El disfraz esta vez no era una máscara, sino el ruido de una noche festiva que encubrió la locura. BJ fue condenado a cadena perpetua. Años después, en 2015, se suicidó en prisión. Y así, la historia cerró su círculo. 3 muertes en Halloween. Una muerte más 5 años después. Afuera, la vida siguió. Los niños siguieron pidiendo dulces.
Y la casa de los Lis que se convirtió en una especie de recordatorio de lo que nadie quiere aceptar. En Halloween, la línea entre el juego y la tragedia puede ser más delgada que una calabaza tallada. Porque sí, todos jugamos a morirnos de miedo, pero hay quienes esa noche lo hacen de verdad. ¿Y tú que me estás escuchando? ¿Cuántas veces has ignorado un grito porque pensaste que era parte del disfraz? ¿Cuántas veces has confundido el horror con diversión? Historia número 4. La masacre del Panteón. Guanajuato, México. 2 de noviembre. Día de Muertos. El Panteón Municipal de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, estaba lleno de familias. Velas, flores, música, rezos, niños corriendo entre tumbas, mientras los adultos brindaban con una cerveza. Una escena completamente mexicana, tradición pura, hasta que el sonido de los cohetes fue reemplazado por el de los disparos. Ese año, 2019, el cartel de Santa Rosa de Lima estaba en guerra con el Cártel Jalisco. Y aunque la gente lo sabía, nadie imaginaba que hasta el Panteón sería campo de batalla. Esa tarde, mientras varias familias arreglaban las tumbas de sus muertos, un convoy de camionetas negras irrumpió entre las lápidas. Hombres armados bajaron gritando: ¡Ya saben por qué venimos! Abrieron fuego sin piedad. 14 personas murieron. Entre ellas, un niño de 8 años, una mujer embarazada y 3 ancianos que ni siquiera sabían quiénes eran los rivales. Los cuerpos quedaron esparcidos entre las flores y las veladoras. El altar de muertos se mezcló con la sangre de los vivos. Los asesinos huyeron y en cuestión de minutos el silencio volvió. Solo el humo de las velas y el eco de los disparos quedaron suspendidos sobre el cementerio. Los testigos dijeron que al principio pensaron que eran fuegos artificiales. Otros corrieron entre las tumbas buscando a sus familiares. Un hombre, con el rostro cubierto de polvo y sangre, lloraba porque, sobre una lápida, repetía: ¿por qué aquí? ¡Hoy no! ¡Hoy no! Y esa era la parte que más duele. No fue un crimen pasional ni una emboscada improvisada. Fue un acto de terror perfectamente calculado para ese día. Porque en México, el Día de Muertos garantiza algo que otros días no. La gente está distraída. El ruido, las procesiones, los fuegos, las bandas, todo sirve de pantalla. La policía llegó tarde como siempre. Y cuando las cámaras finalmente registraron la escena, parecía una película macabra. Veladoras encendidas junto a casquillos, flores manchadas de sangre, una cruz de madera partida por una bala. Durante semanas la historia fue tema nacional. Luego se olvidó. Porque aquí la muerte también se acostumbra. Y cada 2 de noviembre, cuando alguien enciende una vela en Guanajuato, todavía hay quienes piensan en ese panteón.
en esa tarde donde el Día de Muertos se volvió el Día del Horror. Pienso en eso cada vez que veo a las familias montando altares, acomodando fotos, riendo mientras recuerdan. Y me pregunto, ¿qué estamos celebrando si debajo de tantas flores hay un país lleno de tumbas recientes? ¿Hasta cuándo vamos a seguir disfrazando el horror con tradiciones? El altar más grande a veces es el país entero y nosotros somos los que seguimos poniendo las velas. Lo más escalofriante de todo esto no es la sangre, ni los disparos, ni las cifras. Es la indiferencia, la manera en que normalizamos la tragedia mientras seguimos diciendo, es que aquí así es la vida. Nos hemos vuelto inmunes, aplaudimos los disfraces, pero ignoramos las máscaras que usamos cada día. Y ahí es donde empieza el verdadero miedo. No en lo que pasa en las calles, sino en lo que pasa dentro de nosotros. Porque al final, todos llevamos una máscara. Algunos la usamos para protegernos, otros para ocultar lo que realmente son. Pero dime, ¿cuál traes puesta tú esta noche? ¿La del trabajo? ¿La de la familia? ¿La de todo está bien? ¿O la de quien por dentro ya se cansó de fingir? Yo, por ejemplo, a veces pienso que mi vida se divide en dos mundos. El de ciudad, donde todo es prisa, ruido, apariencia. Y la del campo, donde el silencio pesa más que cualquier palabra. En la ciudad todo parece un disfraz colectivo. Todos corren, sonríen, suben fotos, pero nadie se mira. En el rancho, en cambio, el miedo se siente diferente. No hay ruido que tape lo que duele. Y cuando cae la noche y te das cuenta de lo que más asusta, no son los muertos, sino los vivos que no saben mirarse al espejo. Así que antes de seguir, apaga la luz por un momento. Escucha el silencio y pregúntate, ¿cuántas veces has disfrazado tu propio miedo para que no lo noten? ¿Cuántas veces has sido tú quien se convierte en su propio monstruo? Porque esta noche, igual que en esas historias, el terror no está en las sombras, sino en todo lo que seguimos fingiendo ser. Y aquí vienen más historias. El disfraz que oculta a la bestia. La noche sigue larga y la linterna no se apaga. Si pensabas que lo peor ya lo habías oído, aguanta, porque hay más. Hay historias que la gente prefiere enterrar junto con las víctimas, como si el olvido fuera terapia colectiva, pero no lo es. Aquí las desenterramos una por una, sin dramatismo sobrenatural. Violencia humana, real, cruel, cerca. Les traigo dos casos más, ambos ya registrados en la crónica pública, ambos
en noches relacionadas con nuestras fiestas de muerte y disfraces. Nuevamente, una es de Halloween, el capítulo que volvió a cambiar la idea de que uno está seguro en su barrio. El otro es el ejemplo de cómo la reputación y la fama no protegen de la violencia y cómo una infancia puede arrancarse de la forma más brutal. Historia número 5. El hombre que mató la inocencia de Halloween. Ronald Clark O'Brien, 1974. Hay historias que cambian la forma en que una sociedad mira una tradición. La del Candyman es una de esas. En Houston, la noche de Halloween de 1974, alguien convirtió el dulce más inocente en un arma. Pixie Sticks, envenenados con cianuro. Un niño de 8 años, Timothy O'Brien, tomó uno de esos dulces que le ofreció su propio padre y murió poco después. El padre, Ronald Clark O'Brien, fue condenado por envenenar deliberadamente a su hijo para cobrar el seguro de vida y a la vez crear un pánico que convirtió Halloween en una pesadilla pública. Imaginen, la noche de las máscaras, las risas, los niños corriendo gratamente a las casas con bolsas que prometen azúcar. Esa imagen idílica, un padre con su hijo, la fila de casas iluminadas, el ritual social de truco o trato. El veneno en los dulces no solo mató a Timothy, también arrancó la confianza social, sembró la sospecha entre vecinos y cambió la manera sensible en que los padres veían Halloween. Los titulares de entonces hablaban del hombre que mató Halloween. La ciudad entera miró sus bolsas de golosinas con la desconfianza con la que se mira hoy una noticia alarmante. Lo perturbador no solo fue el acto, fue la intención. No fue un accidente, no fue una broma que se fue de las manos. Fue premeditación. O'Brien, según la investigación y el juicio, puso cianuro en dulces que entregó a su hijo y a otros niños de la cuadra con la intención de cobrar seguros. La evidencia del crimen fue meticulosa, casi clínicamente cruel. Envoltorios, cajitas, envoltorios apartados como si fueran paquetes del delito. Y cuando la justicia lo encontró culpable, el eco de la condena se sintió a nivel nacional. ¿Cómo podía alguien usar la tradición para cometer un crimen así? El resultado fue devastador y más allá de la pena legal. Se instauró el mito del dulce envenenado, que, aunque a lo largo de los años ha demostrado ser en muchos casos un pánico moral sin pruebas masivas, nació de un hecho real y atroz. Desde entonces, Halloween quedó marcado. Ahora los padres se la pasan revisando dulces. Los vecinos están alerta. La inocencia se rompió. La violencia había teñido una noche que antes solo buscaba risas. Y lo peor, esa desconfianza pudo servir de coartada a otros delincuentes. Porque la vigilancia y la paranoia no siempre protegen. A veces distraen. Y la imagen que se me quedó, la de un padre usando la noche de su propio hijo como escenario del crimen. Eso es lo que da verdadero escalofrío. La máscara más cruel fue la de la normalidad familiar. Cuando lo cotidiano se usa como pantalla del mal, el horror no necesita efectos especiales, solo un plan frío y el lugar
y la fecha correcta. Historia número 6. La chica en el jardín. Martha Moxley, Greenwich, 1975. Hay lugares donde la seguridad parece parte del paisaje. Vecindarios ricos, calles privadas, casas con jardines. A veces esa seguridad es una ilusión tan rentable como peligrosa. Martha Moxley tenía 15 años y vivía en Belle Haven, un barrio de Greenwich, Connecticut. Era una chica adolescente que salió la noche previa a Halloween para participar en el Mischief Night, esa tradición vecinal de travesuras, y nunca volvió a casa con vida. Su cuerpo fue hallado bajo un árbol en la noche del 31 de octubre de 1975, con signos de haber sido golpeada y asesinada con un palo de golf. La investigación y la posterior batalla legal sacudieron a una comunidad acomodada, porque el sospechoso con lazos familiares poderosos tenía nombre: la familia Skakel, emparentada con ni más ni menos que los Kennedy. No voy a ahondar en juicios y apelaciones. Lo que interesa aquí es la imagen. Es la de una noche de Halloween que se convierte en un crimen que nadie supo impedir o prever. Martha fue vista por última vez con amigos en la casona de los Skakel. Luego apareció muerta en el patio de su casa. Las preguntas que surgieron y que acompañan a este caso hasta hoy son rituales. ¿Por qué nadie la oyó? ¿Por qué un arma improvisada? ¿Por qué el silencio de ciertos círculos? El caso se volvió célebre no solo por la brutalidad, sino por cómo el poder, el dinero y la influencia complicaron la búsqueda de verdad. La tragedia de Martha puso sobre la mesa algo que en nuestras emisiones nos interesa destacar. Las celebraciones no eximen a nadie. No protegen a los chicos ni a las chicas que salen a la noche. En contextos donde el dinero y la impunidad caminan de la mano, la violencia puede quedarse sin castigo por años. La comunidad de Greenwich tuvo que mirar su propio acervo de secretos y complacencias. Y la familia Moxley tuvo que pelear durante décadas por respuestas. Hasta ahora, el caso sigue siendo un recordatorio de que la noche de Halloween puede albergar tragedias que no se resuelven con linternas. La imagen de Martha bajo el árbol, su cuerpo pequeño, sus zapatos, el palo roto, fue un golpe a la fe social. Si una niña puede morir así en un barrio a donde nunca pasa nada, entonces ningún lugar es totalmente seguro. Y la pregunta que nos queda es brutal. ¿Qué hacemos con una tradición que asume que la noche es para jugar, cuando para algunos la noche es la oportunidad para matar? ¿Hasta cuándo permitimos que la fiesta sirva de colchón para crímenes sin explicación? Ambas historias comparten el mismo nervio: la tradición que se convierte en cobertura. Halloween y sus rituales dan una excusa perfecta.
Ruido, disfraces, gente en la calle y esa sensación colectiva de no pasa nada serio. Pero pasa, y a veces pasa de la peor forma. ¿Y tú? ¿Estarías en esa calle la noche del crimen? ¿Dejarías a tu hijo salir sin supervisión porque es Halloween? ¿Qué miedo hay? ¿Cuántas veces confundimos la apariencia de seguridad con la seguridad real? Lo esencial es esto. Cuando la celebración se normaliza, se vuelve ciega. Y donde hay ceguera, la violencia se aprovecha. Preguntas incómodas. ¿Qué medidas reales toma tu comunidad para proteger a la gente en fechas masivas? ¿Quién se beneficia cuando el desorden permite el delito? ¿Cuántas veces hemos preferido mirar para otro lado porque es tradición? Y chicos, el patrón es claro. La máscara literal o disfraz y la máscara social, en este caso la normalidad, se combinan para ocultar el peligro. Quienes atacan no siempre llevan un disfraz. Muchas veces llevan la costumbre y la complacencia. La pregunta del millón: ¿qué pasa cuando la máscara nos impide ver la bestia? La respuesta, triste y sencilla, es que seguimos encendiendo velas y tallando calabazas como si la costumbre bastara. Hasta que no basta. Hasta que una noche se rompe y no hay devolución. Pero a ver, espérense tantito. Me acuerdo de una noche en la hacienda, cuando de chicos salíamos con linternas a la milpa. No había ruido de ciudad, solo grillos, perros y la voz de mi abuela desde la cocina. En ese silencio, el miedo era otro, tangible, verdadero, sin disfraces. La diferencia me pegó. En la ciudad, el ruido puede esconder cosas. En el campo, la soledad te obliga a escuchar. Ambas son peligrosas a su manera. Así que no nos confundamos. No es la oscuridad la que mata, son las decisiones humanas. La próxima vez que celebres con gente en la calle, piensa en eso y pregúntate qué máscara traes puesta. ¿La de la fiesta o la de la indiferencia? Pero chicos, la linterna no se apaga. Si pensaste que la noche ya no tenía más secretos, estabas equivocado. La realidad guarda páginas que preferiríamos no leer. Dos historias más, dos escenarios distintos, distintas geografías, la misma lógica. La celebración como tapadera y la violencia como motor. Y repito, no hay elementos paranormales, solo decisiones humanas que matan la posibilidad de la fiesta. Caso número 7. La pesadilla que terminó en un jardín. Los Toolbox Killers. Shirley Lynette Ledford, 31 de octubre de 1979. Y antes de comenzar con la historia, les recuerdo que hay estrellas disponibles. Estas estrellas sirven
para apoyarme en este proyecto. Ahora pueden mostrarme su apoyo al enviarme unas cuantas estrellitas si les gustan estas emisiones. Fin del espacio publicitario. Ahora sí, vamos al caso. Es 31 de octubre de 1979. La noche está hecha de linternas, de disfraces baratos, de música que suena a bocanadas en los fríos suburbios de Los Ángeles. En la imagen pública, Halloween es inofensivo. Niños correteando con bolsas de plástico, adolescentes con maquillaje corrido. Pero hay quien no ve en la noche otra cosa más que la oportunidad de hacer el mal. Shirley Ledford tenía 16 años. Trabajaba en la ciudad, estudiaba, vivía con su adolescencia, con la inconsciencia de quien cree que la noche pasa y nada pasa con ella. Aceptó un aventón esa noche, como tantas adolescentes de entonces y de ahora. Confianza en la costumbre de pedir y ofrecer rides. La oferta del viaje llegó de dos hombres que en apariencia no eran parte de ninguna amenaza. Se acercaron, ofrecieron transporte, aprovecharon la ocasión. Lo que vino después no fue un error, fue ejecución. Lawrence Whitaker y Roy Norris eran ya entonces una pareja criminal. Meses antes habían practicado raptos, habían desarrollado tácticas para atraer víctimas. De puerta en puerta, de parada en parada, ya habían perfeccionado la monstruosidad. En octubre de 1979, el ultraviolento siglo culminó con la captura de Shirley. La mantuvieron cautiva, la torturaron de formas que no es palabra bonita repetir por radio. La humillaron, la dañaron y luego le quitaron la vida. La dejaron en un jardín ajeno, como quien tira un residuo con la frialdad de un gesto planificado. El ritual macabro incluyó grabaciones, fotografías y el uso de herramientas que parecían sacadas de una caja de ferretería. De ahí el apodo que la prensa les puso: Toolbox Killers. Lo que hace este crimen particularmente perturbador no es solo la violencia extrema, que fue atroz, sino la elección del tiempo. Halloween. ¿Por qué? ¿Por qué la noche de Halloween ofrece ruido, improvisación, máscara que borran rasgos y un flujo de personas que hace menos probable ser visto? Fue la noche en que una celebración colectiva, ingenua en su esencia, fue usada como pantalla. Mientras la comunidad miraba calabazas, alguien estaba rompiendo la vida de otra persona. Cuando el cuerpo fue encontrado, el shock fue doble. El horror físico y la conciencia de que incluso los barrios seguros no estaban seguros. En una comunidad que presume tranquilidad, la noticia reconfiguró la sensación de protección. Si una chica podía desaparecer aceptando un ride, entonces nadie estaba completamente a salvo. La historia también destapó otra vergüenza: la capacidad de la violencia para convertir lo cotidiano en un escenario del crimen. Un viaje, una parada de autobús, una camioneta. Elementos triviales si se los mira con la desidia de siempre, pero mirados de cerca pueden ser instrumentos de horror. La condena de Whitaker y Norris vino después, con el peso de pruebas y confesiones. El juicio mostró fotografías, grabaciones y un patrón de conducta organizado que hiela el alma.
La prensa, con macabra fascinación, narró los detalles. Las familias con quebranto miraron la noche distinta. Y para la memoria colectiva quedó una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos con las costumbres que facilitaban la confianza? ¿Cómo proteger a los jóvenes que aún confían en la bondad de un autodetenido? La lección es amarga. Cuando el agresor elige la fecha y la hora de la celebración, la comunidad se convierte, sin quererlo, en encubridora. La noche se transforma en tejido donde alguien puede moverse sin ser visto. No fue un accidente, fue cálculo. Y esa premeditación es lo que convierte la crueldad en algo más indescriptiblemente humano. Historia número 8. Ofrendas y casquillos. Tiroteo en el Panteón de Naucalpan, 2 de noviembre de 2023. Y cambiamos de escenario. Del suburbio californiano a las calles mexicanas. 2 de noviembre. Día de Muertos. Las familias llenan el Panteón de Naucalpan temprano por la mañana. Llevan flores, limpian tumbas, montan ofrendas que son mapas de memoria. Es una jornada de intimidad familiar convertida en ceremonia pública. La frontera entre lo privado y lo público se reduce al espacio de la lápida. Esa vulnerabilidad ritual es también un patrón que observan quienes planifican violencia. La tarde viró en tragedia cuando hombres armados ingresaron al panteón y abrieron fuego. 2 personas murieron en el ataque y otra resultó herida. Testigos dijeron que primero pensaron que eran cohetes o fuegos artificiales, ruidos habituales en la festividad, hasta que el olor a pólvoras se volvió real y letal. Los agresores, según reportaron medios y autoridades, aprovecharon la concentración de gente y la previsibilidad de movimientos. ¿Quién entra? ¿A qué hora? ¿Dónde se detiene? Fue una emboscada disfrazada de improvisación. Lo más perturbador es la elección del lugar. Un cementerio donde la muerte se ritualiza y se normaliza. Pero la familia que encendía velas, aquella tarde era memoria. Para otros, era cobertura para una agresión. La lógica criminal es brutalmente práctica. Donde la gente se siente segura por tradición, la vigilancia tiende a alejarse. La multitud genera un efecto terapéutico de desatención. Los atacantes explotaron esa confianza cultural y el resultado fue una escena que mezcló flores con sangre, rezos con armas. Este episodio, pequeño en número comparado con otras masacres, pero enorme en simbolismo, nos recuerda varias cosas. Que la violencia en México se ha especializado en usar lo previsible. Que la presencia de familias y niños en lugares rituales no es garantía de protección. Y que la línea entre el homenaje y la tragedia es hoy demasiado delgada. Las autoridades anunciaron investigaciones. Hubo indignación, cobertura mediática. Y después, como suele pasar, la noticia cayó en el flujo de lo rápido. Titulares, indignación y por último, el olvido parcial. Pero para quienes estuvieron allí, la imagen persiste. Velas encendidas junto a casquillos. Una abuela cubriendo la cara de un niño. Un altar manchado. La normalidad de la tradición
fue interrumpida por la violencia, que se alimentó del contexto mismo que debería protegerla. Y la pregunta que se repite es la más simple. ¿Qué hacemos para que una ofrenda no sea una trampa? Esta historia, en su diferencia geográfica y metodológica con la anterior, coinciden en un punto esencial. El criminal que elige la fecha y el lugar no está cometiendo un accidente de tiempo. Está seleccionando condiciones. El ruido, la multitud y la costumbre son variables que pueden minimizar la detección. Cuando tradiciones y fiestas estandarizan la presencia de gente en un lugar, la violencia aprende a moverse ahí. Entonces las preguntas que debemos hacernos son ásperas. ¿Qué mecanismos reales tenemos para vigilar en fechas multitudinarias? ¿Cuánta responsabilidad recae en la comunidad y cuánta en el Estado? ¿Hasta qué punto la industria del entretenimiento y la celebración naturalizan el riesgo? ¿Y tú? Cuando sales a una fiesta o vas al panteón, miras alrededor o confías ciegamente en la tradición. No quiero asustarte por asustarte. Busco que la próxima vez que vayas a un altar, a una fiesta de disfraces o a repartir dulces, lo hagas con una mirada menos anestesiada. La cultura nos protege, sí, pero también puede volvernos vulnerables cuando la asumimos como escudo. La máscara física puede dar risa. La máscara social que nos hace indiferentes puede dar muerte. Pero a ver, espérate tantito. Me voy a otro recuerdo del rancho, al ruido de los perros y las rachas de viento entre los mezquites. Ahí se aprende a oír. Un paso en la noche se distingue a kilómetros. Una voz no se mezcla con el murmullo. En la ciudad, todo ruido se disfraza. En el campo, el silencio obliga a prestar atención. No hay lección moral absoluta. Ambas sociedades tienen sus peligros, pero hay algo claro. La indiferencia urbana permite que la violencia se disfrace de fiesta. ¿Qué les parece si aprovechamos el silencio del rancho para volver a aprender a mirar? Y esta es la siguiente historia. Y es la historia número 9. La noche en que el trick or treat se rompió. Apaga la luz, pon atención. Esta no es la parte bonita del Halloween que te venden en postales. Niños con linternas, risas en la acera, bolsas llenas de dulces. Esto es la otra cara. La que te deja sin palabras, con el estómago duro y la certeza de que la tradición no es barrera contra la barbarie. Era Halloween de 1973 en Fond du Lac, Wisconsin. Un pueblo donde la idea de peligro nocturno era más lejana que en las grandes ciudades. Las calles se preparaban. Faroles, disfraces, padres mirando a los niños con esa mezcla de orgullo y mansedumbre. Entre ellos,
una niña de 9 años llamada Lisa Ann French, vestida con un disfraz de vagabundo, con ganas de ir a una fiesta vecinal y quizás ver a los amigos. Su vida hasta esa tarde parecía la de cualquier niña de pueblo. Escuela, juegos, una familia que la quería. Salió en la noche a pedir dulces como tantos otros, pero nadie imaginó que no volvería. La cronología corta es así. Lisa salió a la calle la noche del 31 de octubre y no regresó. Empezó la búsqueda. Vecinos, guardias, voluntarios, más de 5,000 personas implicadas en una búsqueda desesperada que incluyó guardias, voluntarios y hasta la Guardia Nacional en la zona. Fue una movilización gigantesca por una niña que se había esfumado en la noche de brujas. 2 días después, un granjero encontró 2 bolsas de basura detrás de una cerca. Dentro estaba la niña. El horror era absoluto. Lisa había sido asesinada. Su cuerpo había sido ocultado en bolsas. Su vestuario separado, escondido. La autopsia reveló lo que ya temían. Había sido sexualmente agredida y murió por asfixia o por el shock provocado por la violencia. La comunidad se quebró. En la investigación, lenta, tensa y sufrida, las sospechas recayeron finalmente sobre Gerald Miles Turner Jr., un vecino que vivía cerca de la familia French. Turner fue arrestado meses después. Confesó, según registros, y fue juzgado por ese crimen que la prensa empezó a llamar con el nombre más cruel: el asesino de Halloween. Fue declarado culpable y sentenciado en 1975 a 38 años y medio. Sin embargo, la historia no terminó con la sentencia. Turner fue liberado por cumplimiento de condena en 1992. Volvió a prisión por violaciones de su libertad y ha protagonizado décadas de peleas legales sobre su internamiento, su posible liberación y la percepción pública de peligro que siempre lo rodeó. Su caso desencadenó además debates y reformas legales en Wisconsin sobre la retención y tratamiento de violentos sexuales peligrosos, lo que hoy ciertos medios le llaman la Ley Turner. Lo que vuelve esta historia un cierre apropiado para nuestra emisión no es solo la frialdad del hecho criminal, sino la manera en que el crimen reconfiguró la confianza colectiva. Antes de 1973, Fond du Lac tenía la inocencia de los pueblos tranquilos. Se dejaba a los niños salir, se confiaba en los vecinos, en la costumbre de que la oscuridad era segura porque allí todos se conocían. La muerte de Lisa rompió ese contrato. Demostró que la proximidad y la rutina no son barrera. El horror vino de la casa de al lado. Esto cambia la forma en que una comunidad se mira. Y no hablo de miedo mediático, hablo de una fractura moral. ¿Cómo cuidar a los tuyos cuando ya no confías en el que vive 3 puertas abajo? Piensa en la ironía macabra. La noche del truco o trato, donde la infancia celebra la simulación de miedo, se convierte en la más real de las noches. La noche que parecía segura porque era común, se torna escenario para la más cruel de las premeditaciones. Los agresores, y en este caso fue un vecino, aprovecharon lo que la comunidad daba por sentado: que habría ruido, que las calles estarían concurridas, que las miradas se dispersarían. Pero no fue solo el ruido, fue la banalidad de una costumbre que adormece la vigilancia.
Esa banalidad fue en parte cómplice. Y ahora, sin suavizar nada, una de las cosas que más revuelven el estómago en este caso es la reacción de quienes tuvieron que tomar decisiones legales y morales después. Turner cumplió años de prisión y fue liberado, pero el recuerdo de la familia persiste y la ley tuvo que incorporar mecanismos para retener a quienes, pese a haber pasado la condena, seguían siendo un peligro. La comunidad, la familia de Lisa, la prensa y los activistas llevaron una pelea para que la libertad condicional y la salida no fuesen un riesgo renovado. Esa lucha por la seguridad pública derivó en legislaciones que hoy arguyen hacer menos probable que un represor regrese a la vida sin control. Pero la ley no borra la memoria, ni devuelve la vida a una niña que solo salió a pedir dulces. No te voy a mostrar estadísticas porque quiero que esto se sienta cercano. Imagina a los padres en esa casa el día que encontraron la notificación de que su hija no volvería. Imagina la procesión de vecinos, los rezos, la rabia, el desfile de periodistas con preguntas que no consiguen aliviar nada. Piensa en los niños que han tenido que transformar su manera de pedir dulces desde esa noche. Horarios reducidos, linternas más intensas, un adulto vigilando más cerca. La norma social cambió. La privación de libertad de la noche se impuso como protección. Y la tradición del "mírame, soy valiente" fue sustituida por "vete con un adulto". Todo por un acto que un vecino decidió cometer. En la narración que hago en Perturbador, lo que me interesa subrayar, y lo repito porque me mata no decirlo en voz alta, es esto. El disfraz más aterrador es la normalidad. Cuando un vecino, cuando el tipo que saluda en la esquina, cuando el nombre que se confía, decide convertir la costumbre en literalidad del crimen. La fiesta se transforma en una trampa. Y lo peor, no siempre hay respuestas inmediatas. Cuando la comunidad busca reparación, cuando la ley intenta cerrar la herida, el eco del crimen ya dejó cicatriz. Eso no se arregla con una alerta de policía ni con un titular. Se arregla con memoria, con prevención y con políticas que no dejen salir asesinos peligrosos a la calle como si nada. Una pregunta incómoda que me pongo a mí y te pongo a ti. ¿Qué hacemos con la tradición cuando la tradición también es instrumento de daño? ¿Prohibimos Halloween? ¿Noche de Muertos? ¿Cambiamos de costumbres? No, no es la solución. Lo que se necesita es responsabilidad compartida, vigilancia real, programas de prevención, sistemas de justicia que prioricen la seguridad sin borrar derechos y una comunidad que sepa ver más allá del ritual. Porque lo que se rompió en Fond du Lac no fue el calendario, fue la inocencia de creer que en mi barrio no pasa nada. Y esa inocencia cuesta vidas. Cierro con una imagen que no se me quita. La de un grupo de vecinos en la plaza, apagando las luces, mirando las bolsas de dulces y preguntándose si ese ruido ya no oculta otra cosa. La de padres que este año miran las calles con más desconfianza. La de una niña que ya no regresó de una ronda de risas. No es solo la historia de un crimen, es la historia de una comunidad que tuvo que aprender a convivir con la pérdida y a legislar contra la repetición. Así que si estás pensando en disfrazarte la próxima vez, hazlo. Ríe, come dulces, celebra, pero también mira a tu alrededor.
Pregúntate quién es ese vecino, quiénes se mueven con comodidad en la noche, quiénes se quedan en silencio. Y no confundas la tradición con protección. A veces la tradición es un telón que alguien puede usar para esconderse detrás. Halloween, la noche en que todos fingen ser monstruos, olvidando que los verdaderos no necesitan máscara. Mientras las calles se llenan de disfraces de plástico y sonrisas falsas, la realidad sigue filtrándose por las rendijas. El verdadero terror no está en los cementerios, sino en los barrios gentrificados donde las luces LED disfrazan la podredumbre. Cada crimen que relaté esta noche ocurrió cuando todos celebraban, cuando la música sonaba tan fuerte que nadie escuchó los gritos. ¿Por qué es la ironía? Mientras tú decoras tu casa con telarañas de mentira, alguien allá afuera está usando cuerda real. Mientras buscas maquillaje para parecer un muerto, alguien más está maquillando a uno de verdad. El monstruo ya no vive debajo de la cama. Vive en la puerta de al lado. Tiene Instagram. Pide comida por apps. Sonríe en las fotos familiares. La línea entre una fiesta y una tragedia es tan delgada que basta una botella rota, una puerta mal puesta, una ventana abierta o una mente perturbada para cruzarla. Y cuando se cruza, no hay música ni disfraces que lo disimulen. Halloween se ha convertido en la excusa perfecta para no mirar, para reírnos del miedo mientras lo abrazamos sin darnos cuenta. Truco o trato. Quiero mi calaverita. Decimos sin imaginar que el verdadero trato ya está hecho. Entregamos nuestra atención, nuestra seguridad y nuestro sentido común a cambio de una noche de terror de mentiritas, selfies y cerveza. Los asesinatos de Halloween no son accidentes, son recordatorios. Recordatorios de que el mal no descansa, ni siquiera en las noches de fiesta. De que los monstruos reales aprovechan la oscuridad para moverse sin ser vistos. Mientras unos bailan, otros cazan. Mientras tú publicas Noche de Locura con emojis de calabaza, alguien arrastra un cuerpo a la cajuela. Si crees que exagero, revisa los casos. Cada asesinato de esta noche tenía algo en común. No ocurrió en lugares abandonados ni en bosques siniestros. Pasó en casas comunes, barrios tranquilos, vecindarios donde todos decían, aquí nunca pasa nada. Pero siempre pasa. Siempre hay alguien observando, esperando el momento en que la música tape el ruido de los pasos, el grito, el golpe final. Quizás el disfraz más peligroso sea el de la normalidad, ese que usamos todos los días para aparentar que todo está bien, que no tenemos miedo, que los monstruos solo existen en la televisión. Pero esta noche, después de escuchar todo lo que hemos escuchado, ¿todavía pueden decir lo mismo? La gentrificación, el crimen, la indiferencia. Todo se mezcla hasta volverse una sola más oscura. Y tú, ahí, celebrando con luces de colores y dulces de temporada, mientras los verdaderos horrores se sirven fríos, silenciosos y precisos. Porque el mal moderno no grita,
se disfraza. No mata por hambre, mata por diversión. ¿Aprendimos algo de estos crímenes? Probablemente no. Mañana las calles volverán a llenarse de risas y las mismas casas donde alguien murió tendrán luces nuevas y música más fuerte. Porque nos encanta el terror, siempre y cuando no sea real. Pero esta noche lo fue. Así que antes de dormir, apaga las luces, cierra bien las puertas y pregúntate si de verdad estás solo. Porque si algo dejó claro esta emisión, es que el miedo no necesita permiso para entrar. Y a los que hoy salieron disfrazados, brindando y bailando, disfruten, porque nunca saben quién los está observando detrás de la máscara. O peor aún, quién está observando desde adentro. Si querían terror, aquí lo tienen. Ahora díganme, ¿qué van a hacer con él? Porque el verdadero truco no está en los dulces ni en los sustos. Está en descubrir que tal vez el monstruo de esta historia eres tú. Esto fue perturbador. Y yo te invito a que esta noche apagues la linterna y te observes sin la máscara. Nos escuchamos en la próxima emisión, si es que llegamos. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos de terror y más, entren a mi canal de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches. Y cualquier otro día les desearía dulces pesadillas. Pero hoy les deseo dulces o travesura. ¡Chao, chao!